Dicen que el diablo no duerme, pero yo creo que el diablo simplemente se cansa de esperar y busca a alguien que le haga el trabajo sucio aquí en la tierra. Lo que les voy a contar no es una leyenda de esas que se dicen para asustar a los niños en las fogatas. Esto me pasó a mí, en la carretera 57, y todavía puedo oler el aceite quemado mezclado con ese aroma a flores de muerto que no me deja descansar. Mi nombre es Julián, y durante 15 años manejé un tráiler por las rutas más peligrosas de México. Pero nunca imaginé que el mayor peligro no estaba en una curva cerrada o en un asaltante de caminos, sino sentado justo a mi lado, bebiendo de mi misma botella y llamándome hermano. Beto era mi compadre. Crecimos en el mismo barrio, compartimos el hambre y luego el éxito cuando por fin pudimos comprar nuestras propias unidades. Pero la envidia es un cáncer silencioso. Se alimenta de lo que tú tienes y el otro desea, no porque le falte, sino porque odia verte brillar. Yo notaba que sus ojos ya no eran los mismos cuando miraba mi Kenworth recién pintado, o cuando se enteraba de que me daban los mejores fletes. Pero uno es tonto. Uno cree en la lealtad de la sangre elegida. Si estás escuchando esto y alguna vez has sentido que alguien que amas te está drenando la energía, o si presientes que la traición camina a tu lado, quédate conmigo hasta el final. Lo que descubrí bajo las ruedas de mi camión a las 3 de la mañana cambió mi vida para siempre. Y si quieres formar parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de lo inexplicable, considera suscribirte. No es por los números, es por el compromiso de no caminar a ciegas en la oscuridad. Todo empezó con cosas pequeñas. Una racha de mala suerte, un neumático que estallaba sin razón, el olor a podrido dentro de la cabina que ningún aromatizante podía quitar. Yo pensaba que era el cansancio, pero esa madrugada, la realidad me golpeó con la fuerza de un impacto frontal. No eran simples fallas mecánicas. Era algo que venía del infierno, invocado por quien yo consideraba mi mejor amigo. Aquella noche de octubre, el frío calaba hasta los huesos, de esos que no se quitan ni con el calefactor a tope. Íbamos de camino a Monterrey, cargados hasta el tope. Beto se supone que venía en su unidad unos kilómetros atrás, o eso me había dicho por la radio antes de que la señal empezara a fallar de forma extraña. Por el retrovisor solo veía una oscuridad densa, como si los faros de mi Kenworth no pudieran perforar la neblina que se nos vino encima de repente, una masa gris que parecía tener vida propia y que se tragaba el asfalto. Estábamos cerca de la zona conocida como el Espinazo del Diablo. El nombre no es gratuito. Ahí el viento aúlla entre las formaciones rocosas como si miles de almas estuvieran atrapadas pidiendo clemencia. Yo sentía un peso en el pecho, una opresión que me dificultaba respirar, y no era por la altura de la sierra. Era esa sensación instintiva de que algo no encajaba, de que el aire dentro de la cabina estaba sucio, cargado de una estática que me erizaba los vellos de los brazos. Unos días antes, mientras limpiaba la cabina, encontré algo debajo de mi asiento que me dio un vuelco al corazón. Una bolsita de tela negra, amarrada con un cordón de cuero que contenía tierra de panteón, alfileres oxidados y unos cabellos amarrados con hilo rojo. Se lo comenté a Beto en una parada, y él solo se soltó una carcajada seca, diciendo que seguro era alguna exnovia despechada queriendo espantarme la suerte. Pero su risa no llegó a sus ojos. Sus ojos estaban fijos en mis manos, como si estuviera esperando verlas temblar, como si estuviera midiendo cuánto miedo tenía ya sembrado en el cuerpo. Esa noche en la carretera, esa imagen de su mirada fría volvió a mi mente con una claridad aterradora. De pronto, al intentar reducir la velocidad para entrar en una curva cerrada que bordeaba el abismo, el pedal se fue hasta el fondo. No hubo resistencia. No hubo presión. El corazón se me detuvo un segundo mientras el pánico, frío y amargo como la hiel, inundaba mi garganta. Intenté bombear el freno, desesperado, pero el camión seguía ganando velocidad, convirtiéndose en un monstruo de metal fuera de control en medio de la nada más absoluta. El sudor frío me bajaba por la nuca mientras las manos se me aferraban al volante con una fuerza que me hacía doler los nudillos. El motor rugía, forzado, intentando contener las toneladas de carga que nos empujaban hacia el vacío en cada pendiente.
No, 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 gritaba yo, aunque sabía que nadie me escuchaba en esa soledad de asfalto y muerte. El abismo a mi derecha era una boca oscura, abierta y paciente, esperando su festín de metal y carne. En ese momento de puro terror, la radio, que había estado muerta por kilómetros, soltó un chirrido agudo que me hizo saltar en el asiento. No era música. No era la voz de un compañero pidiendo paso. Era un murmullo rítmico, un susurro denso que parecía brotar de las mismas bocinas como un rezo prohibido. Recordé la bolsa de tela negra con los hilos rojos que había encontrado bajo mi asiento. ¿Cómo pudo hacerme esto mi propio compadre? Muchos dicen que la envidia de un amigo es 1000 veces más peligrosa que el odio de un enemigo declarado. Y en ese momento, con el pedal del freno flojo y muerto bajo mi bota, lo entendí con una claridad brutal. Si alguna vez han sentido que el suelo se les abre bajo los pies por culpa de alguien en quien confiaban plenamente, sabrán exactamente de lo que hablo. Es un dolor que va más allá de lo físico. Es el alma rompiéndose antes que el cuerpo. Si te sientes identificado con esta sensación de traición, escribe la palabra lealtad en los comentarios. Es nuestra forma de saber quiénes aquí todavía creemos en el valor de la palabra dada. Miré el reloj digital en el tablero. Las 2:58 a.m. El tiempo parecía dilatarse, volviéndose espeso. Cada segundo pesaba una eternidad. El camión empezó a vibrar de una forma antinatural, como si algo estuviera golpeando el chasis desde abajo. No eran piedras del camino, sino golpes secos, rítmicos, como manos invisibles buscando desesperadamente un lugar de donde sujetarse o algo que romper. Fue entonces cuando vi por el espejo lateral una silueta que me heló la sangre. Alguien, o algo, venía colgado de la parte trasera de la caja, moviéndose con una agilidad que ningún ser humano posee. Mi mente se negaba a aceptarlo, pero mi instinto me gritaba que la verdadera pesadilla apenas comenzaría cuando el reloj marcara la hora maldita. El tablero del tráiler parpadeó violentamente, y justo cuando los números digitales marcaron las 3:00 de la mañana, el silencio más absoluto se tragó el rugido del motor. Fue un silencio antinatural, sordo, como si me hubieran sumergido en aceite espeso. Ya no escuchaba el viento golpeando las ventanas ni el rechinar de los neumáticos contra el pavimento caliente. Solo escuchaba mi propia respiración, agitada y ronca, y un golpeteo que venía de debajo de la cabina. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, espaciados, como si alguien estuviera pidiendo permiso para subir desde el mismísimo asfalto. Se me heló la sangre. Sabía que Beto me tenía envidia, pero esto ya no era un sabotaje mecánico. Esto olía a azufre y a ruda quemada. Intenté usar el freno de motor, pero la palanca se sentía blanda, como si fuera de hule. El camión, a pesar de no tener tracción, no se detenía. Al contrario, sentía que algo lo jalaba desde adelante, una fuerza invisible que nos arrastraba hacia la curva más peligrosa de la sierra. En el parabrisas empezó a formarse una escarcha extraña, a pesar del calor del desierto que nos rodeaba minutos antes. Con la manga de mi camisa limpié un poco el vidrio, y fue entonces cuando lo vi. No era una persona, era una sombra larga, desgarbada, que corría a la misma velocidad que el tráiler justo al lado de mi ventana. No tenía rostro, solo 2 cuencas vacías que emanaban una luz amarillenta, enferma. Esa cosa me miró y sentí un vacío en el estómago, como si me estuvieran arrancando las entrañas con un gancho frío. Recordé las palabras de una anciana en mi pueblo. Cuando la envidia es mucha, el hombre entrega lo que más quiere al de abajo con tal de ver al otro caer. Beto no solo cortó los frenos, él me había entregado como ofrenda. Lo que está por suceder en los próximos minutos es algo que me cuesta trabajo poner en palabras, pero es necesario que lo escuchen para que entiendan que el mal no descansa. Si sienten que el ambiente se pone pesado a su alrededor mientras me oyen, no se distraigan. Lo más fuerte está por revelarse, y les aseguro que después de esto, nunca volverán a ver las luces de un camión en la noche de la misma manera.
La sombra que corría a mi lado no se quedaba atrás. De hecho, empezó a subir por la puerta del conductor. Sus dedos, largos y terminados en puntas ennegrecidas, rasguñaban el metal con un sonido chillón que me taladraba los oídos. Lo más aterrador no fue la figura en sí, sino que, por un segundo, los rasgos de esa cosa se transformaron. En medio de esa oscuridad, vi la cara de Beto. Pero no era su cara de siempre. Estaba estirada, con la mandíbula caída, y los ojos inyectados en una rabia que no pertenecía a este mundo. Me gritaba cosas que no podía oír con los oídos, sino que resonaban directamente dentro de mi cráneo. Todo lo que tienes debería ser mío, Julián. Tu suerte, tu familia, tu vida. Todo me pertenece. Fue entonces cuando comprendí que la envidia no es solo un sentimiento. Es una entidad que devora al que la siente hasta dejarlo hueco, listo para ser poseído por algo mucho peor. El frío dentro de la cabina se volvió insoportable. Mis manos se pegaban al volante por la escarcha. Sentí que el camión se inclinaba. Las ruedas del lado derecho empezaban a perder contacto con el pavimento, mientras la curva final se asomaba como una guadaña de asfalto. Si alguna vez has sentido el aliento de la traición en tu nuca, si has visto cómo alguien en quien confiabas se convertía en un extraño frente a tus ojos, escribe la palabra traición en los comentarios. Es un peso que nadie debería cargar solo, y aquí nos escuchamos. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio de la cabina. Pero no venía de la sombra, ni venía de mí. El grito venía de abajo, de entre los ejes del tráiler. Era un alarido humano, lleno de una agonía tan pura que me hizo perder el control por un instante. Era la voz de mi compadre, pero él se supone que estaba kilómetros atrás en su propia unidad. ¿Cómo podía estar su voz ahí, siendo triturada por el metal y el pavimento a 100 kilómetros por hora? El chirrido del metal contra el asfalto se mezcló con ese lamento humano, creando una sinfonía de pesadilla que me convenció de que ya no estaba en el mundo de los vivos. Ese grito no era un sonido cualquiera. Era el lamento de alguien a quien le están arrancando el alma pedazo a pedazo. Una agonía que vibraba en el volante y me subía por los brazos hasta instalarse en mi pecho. Conocía esa voz. Era la voz de Beto, pero cargada con un terror que nunca le había escuchado, ni siquiera cuando casi nos volcamos en las dunas de Sonora años atrás. ¿Cómo podía ser? Mi mente, nublada por el miedo y la falta de aire, intentaba buscar una explicación lógica, pero en la carretera a las 3 de la mañana, la lógica es lo primero que muere. Los frenos seguían siendo un recuerdo inútil bajo mi pie, pero el camión, en lugar de acelerar más en la bajada, empezó a dar sacudidas violentas, como si los ejes estuvieran masticando algo sólido, algo que se resistía a ser triturado. El olor cambió de golpe. Ya no era solo el aceite quemado y la ruda, ahora un hedor a hierro caliente y carne chamuscada inundó la cabina, volviéndose tan denso que tuve que contener las ganas de vomitar. Miré por el espejo retrovisor, y entre las chispas que saltaban del chasis al rozar el pavimento, vi jirones de algo oscuro que se quedaban pegados en el asfalto. No quería creerlo, pero la bolsa negra que encontré bajo mi asiento, ese trabajo de brujería que Beto había sembrado en mi herramienta de trabajo, parecía haberse vuelto en su contra de la forma más cruel imaginable. Dicen que cuando lanzas una maldición tan pesada, el diablo cobra el flete por adelantado, y si el objetivo no cae, el que hizo el trato se convierte en el pago. Si alguna vez has sentido que el peligro no viene de afuera, sino de lo que más quieres o de quien más confías, sabrás que el miedo de verdad no te hace gritar, te deja mudo, petrificado. Si estás sintiendo ese escalofrío ahora mismo, es porque tu instinto sabe que hay verdades que pesan más que la carga de un tráiler. Quédense conmigo, porque lo que vi cuando por fin logré detener esa mole de metal es algo que ningún ojo humano debería presenciar, y es la razón por la que hoy, cada vez que paso frente a un altar de carretera, bajo la mirada y pido perdón. Las llantas traseras del tráiler empezaron a bloquearse, pero no era por la acción de los frenos que yo tanto buscaba,
sino por algo que parecía estarse enredando mecánicamente en los ejes, como si una masa de hierro y carne estuviera sirviendo de cuña entre el pavimento y el metal. El camión coleaba violentamente, amenazando con sacarme de la carretera y lanzarme al vacío del barranco que acechaba a mi derecha. Cada vez que el chasis bajaba por el peso de la carga, el grito de Beto se volvía más agudo, más humano, más real. «Perdóname, Julián, sácame de aquí por lo que más quieras». Retumbaba con una fuerza que hacía vibrar el piso de la cabina bajo mis pies. Yo no entendía cómo podía estar ahí, siendo triturado bajo las toneladas de acero, si hace apenas unos kilómetros su voz salía por la radio desde su propia unidad. Pero la brujería no entiende de distancias ni de lógica. El odio que él sembró había creado un puente de sangre entre su cuerpo y mi camión, y ahora el destino estaba cobrando la factura de la forma más atroz posible. Si esto que te estoy contando te está helando la sangre, si puedes sentir por un momento lo que es estar atrapado entre el terror de lo inexplicable y la traición de un hermano, escribe la palabra justicia en los comentarios. Es nuestra forma de decir que, tarde o temprano, todo lo que lanzamos al mundo regresa a nosotros con una fuerza multiplicada. Con un último esfuerzo sobrehumano, logré jalar la palanca del freno de emergencia mientras el camión daba un sacudón seco que casi me lanza contra el parabrisas. El Kenworth se detuvo de golpe, dejando una estela de humo negro y un rastro de algo viscoso sobre el asfalto. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido anterior. Me quedé ahí, petrificado, con las manos aún aferradas al volante, escuchando cómo el motor caliente tronaba al enfriarse. Y entonces, justo cuando pensaba que la pesadilla había terminado, escuché un rasguño débil, muy lento, que venía de la parte de afuera, justo debajo de mi puerta. Un susurro agónico que pronunció mi nombre con un hilo de voz que ya no parecía de este mundo. Me quedé petrificado en el asiento, con el sudor frío corriéndome por la cara y el corazón golpeándome las costillas como un animal enjaulado. Julián. Volvió a escucharse ese susurro, rasposo y débil, como si el viento estuviera arrastrando hojas secas contra el metal de la puerta. Mis manos temblaban tanto que apenas pude tomar la linterna de la guantera. Sabía que no debía bajarme. Había escuchado 1000 historias de traileros que se bajan a revisar una falla y nunca más aparecen, o que se encuentran con cosas que les roban el alma. Pero la voz de Beto me llamaba con una desesperación que me revolvía el estómago de una forma que no podía ignorar. Era una mezcla de culpa y de un horror que me decía que, si no bajaba ahora, esa voz me perseguiría hasta mi propia tumba. Abrí la puerta con cautela. El aire frío de la sierra me pegó en la cara como una bofetada. El olor a quemado era insoportable, pero ahora se mezclaba con algo más. Un aroma metálico y dulzón que solo tiene la sangre fresca en abundancia. Bajé los escalones con las piernas de trapo iluminando el suelo con el haz de luz de la linterna. El asfalto estaba marcado por un rastro negro y espeso que salía de entre los ejes del tráiler y se perdía bajo la caja. Mi respiración se volvió errática. Casi no podía pasar saliva. Al llegar a la parte media del camión, la luz de la linterna se encontró con algo que mis ojos se negaban a procesar como real. Si alguna vez has sentido que la realidad se dobla frente a ti, que lo que estás viendo desafía todas las leyes de la lógica y la naturaleza, sabrás que el verdadero terror no está en lo que no ves, sino en lo que tienes justo delante. Si alguna vez has presenciado algo que nadie te creería, escribe la palabra testigo en los comentarios. Es el lazo que nos une a los que hemos visto la cara oculta del mundo. Lo que vi ahí abajo, enredado entre los cables de aire y los frenos que él mismo había saboteado, no era un hombre, pero tampoco era un monstruo. Era la consecuencia física de la envidia convertida en maldición. La luz de la linterna temblaba tanto que apenas sí podía enfocar lo que tenía delante. Ahí, enredado entre las mangueras de aire y los ejes del tráiler, estaba Beto, pero no era su cuerpo entero. Era una masa de carne y metal que parecía haberse fundido con el chasis. Sus piernas estaban trituradas,
atrapadas entre las ruedas que se habían bloqueado, y su torso sobresalía de una forma antinatural, como si el camión lo hubiera engullido. Pero lo más aterrador no era la herida física, sino sus ojos. No tenían pupilas. Eran dos orbes de un blanco lechoso que reflejaban la luz de mi linterna, como si fueran espejos rotos. Su rostro estaba estirado, marcado por un rastro de ceniza negra que subía desde su cuello. El mismo color de la bolsa de brujería que yo había encontrado. Sus labios se movieron sin sonido al principio, y luego, con un esfuerzo que le hizo brotar sangre por las comisuras, soltó una frase que me hizo retroceder hasta chocar con el guardafango del tráiler. No era para ti, Julián. Era para mí. El trato decía que si no te mataba a las 3, él vendría por mí. Mi compadre, el hombre con el que había compartido rutas, comidas y secretos, me confesaba que había pactado mi muerte para salvar la suya. El frío de la carretera se volvió un hielo punzante. ¿Cómo puede la envidia llegar tan lejos? ¿Cómo puede un ser humano vender el alma de su hermano por miedo o por un poco más de éxito? Aquel que escucha estas palabras y siente que algo se le remueve en el fondo de su ser, sabe que la traición es el único pecado que no tiene retorno. Si este relato te está haciendo reflexionar sobre las personas que dejas entrar en tu vida, quédate conmigo. La oscuridad no ha hecho más que empezar. Y lo que Beto me pidió a continuación es algo que todavía me quita el sueño todas las noches. Si quieres seguir este camino de revelaciones con nosotros, considera suscribirte. No estamos solos en esta oscuridad. Somos una tribu que busca respuestas donde otros solo ven sombras. Mátame, Julián. Por lo que más quieras, no dejes que me lleve así. Gemía Beto, mientras un borbotón de ese líquido negro y espeso le salía por la boca, manchando el asfalto seco. Sus dedos, que apenas eran ya tiras de piel y hueso, intentaban sujetarse de mi bota. Yo estaba paralizado, con la linterna temblando en mi mano derecha y el alma hecha pedazos. ¿Cómo se le pide a alguien que perdone una traición así en medio de un charco de sangre? Pero lo que más me helaba la sangre no era su súplica, sino lo que estaba pasando a nuestro alrededor. El ruido de los grillos se había apagado por completo. El viento dejó de soplar. Era como si el mundo entero hubiera contenido el aliento, esperando a que el cobrador llegara por su mercancía. Miré hacia la oscuridad de la carretera, más allá del círculo de luz que proyectaba mi linterna, y vi que la neblina empezaba a remolinarse de una forma antinatural. De entre las sombras, empezaron a emerger unas figuras altas, tan delgadas que parecían hilos de humo negro, moviéndose con una lentitud desesperante. No caminaban. Se deslizaban sobre el pavimento rodeando el tráiler como si fueran depredadores midiendo las fuerzas de su presa. Beto las vio también. Sus ojos blancos se dilataron tanto que parecieron ocupar toda su cara. Ya están aquí. Julián, la bolsa. Busca la bolsa negra en el eje trasero. Rómpela, rómpela ya. Gritó con una voz que ya no era humana, sino un chillido metálico que me hizo doler los dientes. Si esto que te estoy contando te hace sentir que el aire se vuelve pesado, si puedes imaginarte en medio de esa carretera desierta, decidiendo entre la vida de quien te traicionó y tu propia salvación, escribe la palabra misericordia en los comentarios. Es el momento de reconocer que, a veces, el perdón es la única arma que nos queda contra lo inexplicable. Me arrastré bajo el chasis, ignorando el dolor en mis rodillas y el asco que me provocaba el olor a muerte. Mis manos buscaron desesperadamente entre los fierros calientes y la grasa, hasta que mis dedos tocaron algo frío, algo que vibraba con una energía maligna. Era la bolsa, pero al tocarla, sentí una descarga que me recorrió todo el cuerpo, mostrándome por un segundo el abismo al que Beto me quería arrojar. La envidia no era solo suya, era un hambre antigua que ahora me reclamaba a mí también. Mis dedos se cerraron sobre la tela áspera de la bolsa negra, que estaba atorada justo donde las mangueras de los frenos habían sido cercenadas. Al tacto, aquello no se sentía como tela común. Vibraba con un latido sordo, rítmico, como si tuviera un corazón diminuto y enfermo encerrado en su interior. Estaba pegajosa,
bañada en una sustancia que olía a vísceras y a azufre. Al jalarla con fuerza, un alarido animal brotó de la garganta de Beto allá arriba, un grito que me hizo soltar la bolsa por un segundo. Parecía que el objeto y su cuerpo estaban conectados por hilos invisibles de dolor. Las sombras que nos rodeaban se detuvieron en seco, susurrando mi nombre con 1000 voces que sonaban como arena arrastrada por el viento. Ya estaban a unos pasos de la luz, y pude ver que no tenían pies, sino que se fundían con el asfalto como manchas de aceite vivientes. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Estaba de rodillas, bajo las toneladas de acero que mi compadre había convertido en mi tumba, sosteniendo el motor de mi propia desgracia. Si alguna vez han sentido que un objeto tiene una energía que los repele, que les avisa con un escalofrío en la nuca que algo está muy mal, saben que el instinto nunca miente. Es esa advertencia silenciosa que nos dice que hemos cruzado una línea de la que no hay retorno. Si han vivido un momento así, donde el miedo les dice que huyan pero algo más fuerte los mantiene clavados al suelo, escriban la palabra presagio en los comentarios. Es nuestra forma de reconocer que el mundo tiene capas que no todos se atreven a ver. Beto volvió a gemir, pero ahora su voz sonaba lejana, como si se estuviera hundiendo en un pozo profundo. Ábrela. Julián. Saca lo que hay dentro. O ellos nos llevarán a los dos. Balbuceó. Sus dedos ensangrentados arañaban el metal sobre mi cabeza con una desesperación que me revolvía las entrañas. Con las manos temblando, busqué el nudo de hilo rojo que cerraba la bolsa. Sabía que al abrirla estaría aceptando entrar en el juego de sombras que mi compadre había iniciado por pura envidia. Pero no tenía opción. El frío que emanaba de esas figuras oscuras ya estaba empezando a quemarme la piel, y el tiempo se nos agotaba bajo ese tráiler maldito. El hilo rojo no era un cordel común. Al intentar desatarlo, sentí que mis propios dedos se entumecían, como si el nudo estuviera apretando mis propias venas. No cedía. Tuve que usar los dientes, y el sabor que me inundó la boca fue el de la tierra de cementerio, amargo y seco como la ceniza. Al romperse el amarre, un vaho gélido escapó de la bolsa, apagando por un instante la luz de mi linterna. En la penumbra, metí la mano y saqué un objeto que me hizo soltar un quejido de puro asco. Era un corazón de animal pequeño y reseco, envuelto en una fotografía mía. Pero no era cualquier foto. Era la que nos tomamos el día que estrené el Kenworth, sonriendo, con el brazo de Beto rodeando mi hombro. Mi rostro en la imagen había sido borrado con ácido, y en su lugar había un agujero negro que parecía chorrear una sustancia aceitosa. Beto, arriba de mí, empezó a convulsionar. El ruido del metal chocando contra sus huesos era una sinfonía de pesadilla que me taladraba el cráneo. «Rómpelo, Julián. Quémalo», chillaba, pero su voz ya no venía de su garganta. Parecía brotar de las mismas sombras que ahora estaban a centímetros de mis pies. Esas figuras sin rostro estiraron sus extremidades largas y grises, rozando mis botas. Sentí un frío que no era de este mundo, una succión de energía que me dejó sin fuerzas. Si alguna vez has sentido que el aire se acaba en una habitación cerrada, que algo invisible te está apreando el cuello mientras intentas gritar y no te sale la voz, escribe la palabra ahogo en los comentarios. Es el grito silencioso de quienes han sentido la presencia de lo que no debe ser nombrado. Con un esfuerzo desesperado, busqué mi encendedor en el bolsillo. Sabía que si no destruía ese corazón y esa foto, algo mucho peor que la muerte se quedaría conmigo en esa carretera. Pero justo cuando la llama brotó del encendedor, una mano fría, una mano que ya no tenía piel sino escamas de metal oxidado y restos de aceite, se cerró sobre mi muñeca, deteniéndome en seco. No era una de las sombras. Era la mano de Beto, que se había deslizado por el costado del camión, buscándome desde su agonía. La mano de mi compadre que me sujetaba la muñeca no se sentía como la de un ser vivo. Era una garra de hielo y aceite que me cortaba la circulación, hundiéndose en mi carne con una fuerza inhumana. Levanté la vista y lo vi. Beto asomaba la cabeza por el costado del chasis, colgado de una forma imposible,
con el cuello torcido en un ángulo que debería haberle roto la columna. Sus ojos blancos estaban fijos en el encendedor que yo sostenía. No lo hagas, Julián. Si lo quemas, no habrá rastro de mí en este mundo. Me llevará el de abajo. Completito, gimió, y de su boca brotó una burbuja de sangre negra que explotó cerca de mi cara. En ese momento comprendí el horror absoluto de la brujería. El objeto no solo era el vehículo del daño, era el ancla de su alma. Si yo destruía el trabajo, él dejaría de existir de la forma más dolorosa imaginable. Pero si no lo hacía, las sombras nos arrastrarían a los dos al vacío. Las figuras oscuras que nos rodeaban empezaron a tocar el metal del tráiler. El sonido era como si miles de insectos estuvieran caminando sobre una lámina de zinc. El camión se mecía levemente bajo su peso invisible. Sentí que el pánico me nublaba la vista, pero una chispa de rabia se encendió en mi pecho. ¿Por qué tenía yo que cargar con su condenación? Él había elegido el camino de la envidia. Él había cortado mis frenos. Él me había puesto precio. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión de vida o muerte por culpa de alguien que te traicionó, sabes que el corazón se vuelve de piedra en un segundo. Si has sentido esa frialdad necesaria para sobrevivir, escribe la palabra sobreviviente en los comentarios. Es el recordatorio de que nuestra luz es lo único que nos protege cuando la oscuridad de otros intenta apagarnos. Beto apretó más mi muñeca, sus uñas se enterraron en mi piel y un dolor eléctrico me recorrió el brazo. La foto con el agujero negro empezó a emitir un calor sofocante, y el corazón seco de animal en mi otra mano comenzó a latir con una fuerza desesperada. Las sombras soltaron un alarido al unísono, un grito que no salió de sus gargantas, sino del mismo suelo, haciendo que el asfalto vibrara bajo mis rodillas. Era ahora o nunca. Con un movimiento brusco, acerqué la llama del encendedor a la fotografía, ignorando las súplicas inhumanas de quien alguna vez llamé hermano. El fuego no fue naranja, sino de un azul eléctrico que iluminó la sierra entera por una fracción de segundo. La flama azul consumió la fotografía de un solo bocado, dejando tras de sí un humo negro con olor a carne chamuscada y a flores podridas. Al momento en que el fuego lamió el papel, la mano de Beto me soltó, pero no porque él quisiera. Fue como si una fuerza invisible lo hubiera jalado hacia atrás desde su escondite en el chasis. Escuché un crujido seco, como el de una rama gruesa al quebrarse en medio del bosque, seguido de un alarido que me cortó el aliento. Mi compadre ya no estaba colgado del tráiler, ahora su voz venía de más abajo, de lo más profundo de la estructura del motor. El corazón de animal que yo sostenía se deshizo en mis dedos, convirtiéndose en un polvo grisáceo que el viento de la sierra se llevó en un instante. Las sombras que nos rodeaban, esas figuras largas y sin rostro, retrocedieron de golpe, como si la luz azul de la combustión las hubiera quemado. Sus cuerpos humeaban, dejando en el aire un rastro de aceite quemado que hacía llorar los ojos. Sentí que el peso que me oprimía el pecho se aligeraba, pero el horror no había terminado. Un estruendo metálico sacudió todo el Kenworth, como si el camión intentara escupir algo que se le había quedado atorado en las entrañas. Salí de debajo del chasis arrastrándome, con las rodillas raspadas y las manos manchadas de esa sustancia negra. Si alguna vez has sentido que el peligro se aleja pero deja una marca imborrable en tu alma, si has visto cómo la oscuridad se retira solo para acechar desde la distancia, escribe la palabra marcado en los comentarios. Es el signo de quienes hemos cruzado el umbral y regresado diferentes. Me puse de pie con dificultad, apoyándome en el tanque de combustible. La carretera estaba en un silencio sepulcral una vez más. Miré hacia donde las sombras habían estado y no vi nada. Solo el asfalto vacío y la neblina que empezaba a disiparse lentamente. Pero cuando mi linterna iluminó la parte trasera del tráiler, me di cuenta de que el rastro de sangre y aceite que venía de los ejes ya no era rojo. Ahora era una línea de ceniza negra que se perdía en la oscuridad del barranco. Beto ya no estaba bajo el camión. Se lo habían llevado, y el precio de su envidia había sido pagado con creces. Me quedé ahí,
Solo en la carretera 57, bajo el cielo negro que parecía aplastarme con su inmensidad. El motor del Kenworth seguía soltando chasquidos calientes, pero ya no había gritos humanos ni ruidos de garras contra el metal. Caminé hacia la cabina con pasos de plomo, sintiendo que cada centímetro de mi piel me pesaba una tonelada. Al subir los escalones, noté algo que me detuvo en seco. La manija de la puerta estaba marcada por 4 surcos negros, como si unos dedos ardiendo hubieran intentado aferrarse a ella con una fuerza desesperada. Entré y me dejé caer en el asiento del conductor, cerrando los seguros con un movimiento instintivo. El olor a ruda y a flores de muerto había desaparecido, reemplazado por un aroma neutro, casi estéril. Miré el reloj del tablero, las 3:15 a.m. Apenas habían pasado 15 minutos desde que la pesadilla comenzó, pero yo sentía que habían transcurrido décadas. Mi reflejo en el espejo retrovisor no era el mismo. Mis ojos se veían hundidos y mi cabello, que antes era castaño oscuro, tenía mechones blancos que antes no estaban allí. El terror no solo te asusta, te consume por dentro, te envejece el alma de un golpe. Si alguna vez te has mirado al espejo después de una pérdida o de un susto de muerte, y no te has reconocido, escribe la palabra espejo en los comentarios. Es el momento en que nos damos cuenta de que ya nunca seremos los mismos. Intenté encender el motor. Al primer giro de la llave, el camión rugió con una potencia renovada, como si se hubiera quitado un peso de encima. Probé el pedal del freno con miedo, casi sin atreverme a pisarlo. Para mi sorpresa, el pedal estaba firme, con la presión perfecta. Lo que antes estaba roto por la envidia de Beto, ahora parecía estar sanado por el fuego de la justicia. Pero la sanación física no quitaba el horror de saber que mi compadre, mi hermano de ruta, ya no pertenecía al mundo de los vivos. No sabía qué decirles a los de la empresa, ni a su familia si es que alguien me creía, pero algo me decía que la verdad de esa noche no era para ser contada a cualquiera, sino solo para ser guardada como un aviso en el fondo de mi corazón. Metí primera, y sentí como el Kenworth bufaba, ansioso por devorar los kilómetros que me separaban de la civilización. La carretera 57 se estiraba frente a mí, como una lengua de asfalto infinito, pero ya no era la ruta que yo conocía. Cada sombra proyectada por los árboles secos me parecía una de esas figuras sin rostro, y cada destello de mis faros en las señales de tránsito me hacía saltar en el asiento. El espacio del copiloto estaba vacío, pero el frío que emanaba de ese asiento era tan intenso que me calaba hasta los pulmones. Era como si el fantasma de la traición se hubiera quedado a vivir en mi cabina, recordándome que el precio de mi vida fue la condenación de quien llamaba hermano. Si alguna vez has cargado con un secreto que te quema la garganta, algo que no puedes contarle a nadie porque te tacharían de loco, escribe la palabra silencio en los comentarios. Somos muchos los que caminamos con fantasmas que nadie más puede ver, y aquí ese silencio se respeta, porque sabemos que la realidad tiene grietas por donde se cuela el espanto. A unos 50 kilómetros de donde todo ocurrió, divisé las luces azules y rojas de una patrulla y una grúa a la orilla del camino. Al acercarme, el corazón me dio un vuelco. Era el tráiler de Beto. Estaba desbarrancado con la cabina hecha un acordeón contra una roca enorme en el fondo de un pequeño desnivel. Me detuve a unos metros con las piernas de trapo. Un oficial se acercó y me pidió mis documentos con un gesto de cansancio. «¿Viene de atrás, jefe? ¿Vio algo?», me preguntó mientras anotaba algo en su libreta. Yo miré los fierros retorcidos de la unidad de mi compadre. No había rastro de sangre en el tablero, ni cristales rotos manchados. «Encontramos el camión así hace media hora», dijo el policía rascándose la cabeza. «Pero el chofer no está por ningún lado. Es como si se lo hubiera tragado la tierra antes del impacto». Yo apreté el volante con fuerza, sintiendo el rastro de las cenizas negras aún en mis palmas. Sabía exactamente dónde estaba Beto, y sabía que lo que se lo llevó no dejó huellas que un policía pudiera rastrear. El oficial me permitió acercarme un poco más al borde del barranco, bajo la advertencia de que el terreno era inestable. Bajé la mirada hacia los restos del tráiler de Beto, y lo que vi me hizo retroceder con el alma en un hilo.
No había rastro de lucha, ni manchas de sangre en el tablero, pero en el centro del volante, justo donde debería haber estado el claxon, estaba pegado un mechón de cabello canoso y un trozo de tela negra, el mismo material de la bolsa que yo había quemado kilómetros atrás. El oficial se acercó y me dijo en voz baja: «Lo más raro, chofer, es que el motor está helado. Según las pericias, este camión lleva aquí al menos 3 días abandonado». Mis oídos zumbaban. ¿3 días? Eso era imposible. Yo hablé con él por la radio hace apenas unas horas. Yo lo sentí rasguñar mi puerta. Yo lo vi fundirse con mi propio chasis bajo la luz de la luna. En ese momento comprendí que el tiempo y el espacio son juguetes en las manos de aquello que Beto invocó. No fue un accidente de carretera, fue una extracción. El abismo no solo se llevó su cuerpo, se llevó su existencia misma de nuestra línea de tiempo, dejando solo los restos de su envidia para que yo los encontrara. Si alguna vez has sentido que el tiempo se detiene, o que un lugar está cargado con una energía que no pertenece al presente, escribe la palabra eternidad en los comentarios. Es el eco de lo que no puede morir porque nunca estuvo realmente vivo. Me di la vuelta y regresé a mi Kenworth sin decir una palabra más. El oficial me gritó algo, pero ya no me importaba. Sabía que si me quedaba ahí un segundo más, las sombras volverían por el testigo. Si valoras estas historias que exploran los rincones más oscuros de la condición humana, considera suscribirte a este canal. Aquí no solo narramos hechos, compartimos advertencias para aquellos que se atreven a mirar al abismo de frente. Lo que viene a continuación es la última parte de mi relato, el cierre de un ciclo de sangre que todavía hoy, años después, me hace revisar los frenos de mi vida cada mañana antes de salir a la ruta. Han pasado 5 años desde esa noche en la carretera 57, y aunque vendí el Kenworth y juré no volver a subirme a un tráiler, el olor a aceite quemado y ruda todavía me persigue en mis pesadillas. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay manchas que no se quitan ni con toda la fe del mundo. A veces, cuando el silencio de la madrugada se vuelve demasiado denso, escucho una estática suave en la radio de mi cuarto, un murmullo que suena a metal retorcido y a un perdón que nunca llegará. La envidia de Beto no solo lo destruyó a él, dejó una cicatriz en mi alma que me recuerda, cada vez que miro a alguien a los ojos, que la lealtad es un cristal que, una vez roto, se convierte en un arma de doble filo. No les cuento esto para que sientan lástima por mí, sino para que abran bien los ojos. La envidia no siempre viene de un extraño. A veces duerme en la cama de al lado, se sienta a tu mesa o te llama hermano, mientras sostiene un cuchillo a tus espaldas. Si sientes que el ambiente se pone pesado cuando hablas de tus logros, si notas esa mirada fría en alguien que debería alegrarse por ti, no lo ignores. El instinto es la voz de Dios advirtiéndote que el diablo está buscando una entrada. La brujería no necesita velas negras para funcionar. El odio puro es suficiente para abrir portales que nadie sabe cómo cerrar. Si este relato te ha servido para identificar esas sombras en tu propia vida, no cargues con ese peso solo. Formar parte de esta comunidad es nuestra forma de protegernos, de ser la luz que disipa la niebla de la traición. Si estás listo para seguir descubriendo las verdades que el mundo prefiere callar, suscríbete y camina con nosotros. Aquí no somos números, somos sobrevivientes. Y si quieres profundizar más en los misterios que acechan en la oscuridad, te invito a elegir uno de los videos que aparecen ahora en pantalla. No dejes que la historia termine aquí, porque el próximo relato podría ser el que te dé la clave para salvar tu propia alma. Nos vemos en la siguiente ruta, si es que la noche nos lo permite. Beto, con el último aliento que le quedaba, intentó estirar una mano hacia mí. Sus dedos estaban negros, quemados, y las uñas se le habían caído. Me pidió algo que me heló la sangre más que el frío de la sierra. «Sácame de aquí, Julián. No dejes que me lleven. No dejes que él venga por mí». Yo miraba a mi alrededor buscando a alguien más, pero no había nadie. Solo la inmensidad del asfalto, el viento silbando entre los rines y el crujir del metal caliente. Pero entonces lo vi. A unos metros de distancia,
En la oscuridad total que solo los faros del tráiler alcanzaban a iluminar de reojo, había una silueta. No se movía, solo estaba ahí parada, esperando. Era un hombre alto, vestido de charro, con un sombrero que le cubría la cara y un brillo extraño en las espuelas, como si estuvieran hechas de plata pura. El aire se volvió pesado, con un olor a azufre y a ruda quemada que me asfixiaba. Beto empezó a llorar, un llanto seco, sin lágrimas, que solo los condenados pueden emitir. El hombre de negro dio un paso adelante, y el ruido de sus botas contra el pavimento sonó como un trueno en medio del silencio. No caminaba, parecía deslizarse sobre la niebla que emanaba del suelo. Entendí en ese momento que el trato de Beto no había sido con un brujo de pueblo, sino con el dueño de todo lo que no tiene nombre. La envidia de mi compadre le había abierto la puerta a algo que ahora venía a cobrar su parte, y yo estaba ahí, atrapado en medio de una deuda que no era mía. Si alguna vez has sentido que hay presencias a tu alrededor que no puedes explicar, si has visto sombras que se mueven cuando nadie más está mirando, escribe la palabra sombra en los comentarios. Es el lenguaje de los que sabemos que hay mundos solapados al nuestro, y que a veces las deudas se pagan con lo más valioso que tenemos. El hombre de negro se detuvo justo al borde de la luz de mi linterna, y sentí que su mirada me atravesaba el alma como un puñal de hielo. Lo que vino después es algo que todavía no puedo procesar sin sentir que el mundo se me viene encima. El hombre de negro no pronunció palabra, pero yo escuchaba su voz dentro de mi cabeza, una voz profunda y rasposa que me decía: «Tú no eres el que me debe, Julián. Él lo sabe. Él ya me entregó lo que me pertenece. Apártate». Mi compadre, que estaba triturado bajo el metal, empezó a sollozar de una forma desgarradora, con un llanto que se mezclaba con el chirrido de las ruedas. El hombre de negro dio un paso más. El aire se volvió tan denso que me costaba trabajo tragar saliva. Beto, con la cara bañada en sangre, me miró con una súplica que me partió el alma. «Ayúdame, compadre. No dejes que me lleven». Sentí que el mundo se detenía. Por un lado, la traición de mi mejor amigo que había intentado matarme por pura envidia, cortando mis frenos y sembrando brujería en mi camión. Por el otro, la presencia de algo que no era de este mundo, reclamando su parte del trato. ¿Qué se hace en un momento así? ¿Se perdona a quien te ha traicionado, o se le deja a su suerte frente al mismo diablo? El hombre de negro se agachó frente a Beto, y su mano que brillaba con una luz negra, se acercó a su pecho. El grito que soltó mi compadre fue algo que no podré olvidar nunca. Fue un sonido de puro terror, una nota que me taladró los oídos y me hizo caer de rodillas sobre el asfalto. Si alguna vez has estado en una encrucijada donde tu fe y tu sentido de la justicia se enfrentan, si has sentido que el mundo te pone a prueba de la forma más cruel, escribe la palabra prueba en los comentarios. Es el testimonio de los que hemos tenido que elegir entre el perdón y la justicia divina. El hombre de negro levantó a Beto del chasis del tráiler con una fuerza sobrehumana, como si el cuerpo de mi compadre no pesara nada. Lo que vi entonces fue algo que me dejó marcado de por vida. La sombra de Beto se desprendió de su cuerpo físico y empezó a ser absorbida por la del hombre de negro. El cuerpo de Beto cayó al suelo como un fardo de ropa vieja, sin vida, vacío. La sombra del hombre de negro se lo había tragado entero, y el silencio que siguió fue más pesado que el mismo tráiler. El hombre se enderezó, se ajustó el ala de su sombrero, y me miró con una sonrisa que no me dio miedo, sino una paz amarga. «Tú no eres el que me debe, Julián. Pero recuerda, la envidia es un pacto que se firma con la propia sangre, y él ya lo pagó». Luego, el hombre dio media vuelta y empezó a caminar hacia la oscuridad de la sierra. No dejó huellas, no hizo ruido, solo se desvaneció entre la niebla, dejando atrás el cuerpo de mi compadre, el olor a azufre y el eco de sus palabras. Me quedé ahí, solo, con el motor de mi Kenworth roncando en la noche y el cadáver de quien fue mi mejor amigo a mis pies. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a estallar en el pecho. ¿Qué les iba a decir a todos?
¿Cómo iba a explicar que mi compadre había intentado matarme por envidia y que el mismo diablo se lo había llevado frente a mis ojos? Miré la bolsa de brujería que todavía estaba en el compartimento de mi cabina, la que él había puesto ahí, y sentí un asco profundo. La quemé ahí mismo, sobre el asfalto, y el humo negro que soltó parecía tener formas de serpientes que se retorcían antes de desaparecer en el aire. Si alguna vez has sentido que el mal te acecha, si has tenido que enfrentar a tus propios demonios en la soledad de la noche, escribe la palabra protección en los comentarios. Es el reconocimiento de los que sabemos que hay fuerzas que nos cuidan cuando el mundo se vuelve oscuro. Lo que hice después fue algo que me marcó para siempre, y es la razón por la que hoy, cada vez que paso por ese tramo de la carretera, bajo la mirada y pido por el alma de quien me traicionó. El fuego de la bolsa de brujería se consumió lentamente, dejando solo una mancha negra en el asfalto. Me quedé ahí, mirando el cuerpo de Beto, que yacía inerte bajo la luz fría de la luna. Sus ojos, que antes habían sido de un blanco lechoso, ahora estaban cerrados, como si por fin hubiera encontrado la paz amarga que el hombre de negro le había dado. El silencio era sepulcral, solo interrumpido por el goteo constante del aceite de mi tráiler sobre el pavimento. ¿Cómo iba a contar esto? ¿Quién me creería que mi compadre había pactado mi muerte por pura envidia, y que el mismo diablo había venido a cobrar su deuda? Me subí a la cabina, con las manos todavía temblando, y arranqué el motor. El Kenworth rugió con una fuerza renovada, como si se hubiera quitado un peso de encima. Maniobré con cuidado el camión, alejándome de ese lugar maldito, de ese tramo de la carretera donde la traición y la brujería se habían dado la mano. No miré atrás. Sabía que la sombra del hombre de negro todavía estaba ahí, en algún lugar de la sierra, esperando a su próxima víctima, a la próxima persona que sucumbiera a la envidia y al odio. Si alguna vez has sentido que la vida te pone a prueba de la forma más brutal, si has tenido que enfrentar a tus propios miedos en la soledad de la noche, escribe la palabra fortaleza en los comentarios. Es el testimonio de los que hemos aprendido que el perdón es la única forma de liberar nuestra propia alma. Lo que me pasó esa noche cambió mi visión del mundo para siempre, y es la razón por la que hoy, cada vez que veo las luces de un tráiler en la carretera, recuerdo la cara de mi compadre y el precio que pagó por su envidia. Manejé por lo que parecieron horas, aunque el reloj del tablero apenas se había avanzado 15 minutos desde que dejé atrás aquel tramo maldito. La carretera 57 se estiraba frente a mí como una lengua de chapopote infinita, devorando la luz de mis faros. Mis manos seguían blancas, entumecidas de tanto apretar el volante, y cada sombra que proyectaban los matorrales en la orilla me parecía la silueta del hombre de negro esperándome en la siguiente curva para terminar el trabajo. Pero lo peor no era el miedo a que él regresara. Lo peor era la sensación de que algo se me había metido debajo de la piel. La envidia de Beto no se había ido con su cuerpo. Era como un gas tóxico que se había quedado atrapado en la cabina, impregnando la tapicería, el tablero y mis propios pulmones. Si alguna vez has sentido que después de una traición o un conflicto fuerte, el ambiente en tu casa o en tu espacio personal se queda sucio, como si las paredes guardaran el eco del odio, escribe la palabra energía en los comentarios. Entonces, es aterrador cómo lo que no se ve puede llegar a pesarnos más que las toneladas de carga que arrastramos por el mundo. De pronto, la radio soltó un estallido de estática que me hizo saltar en el asiento. No era el susurro rítmico de antes, era un lamento sordo, lejano, como si alguien estuviera gritando desde el fondo de un pozo seco. Julián. Hace frío aquí abajo, se escuchó entre el ruido blanco. Era la voz de mi compadre, pero sonaba hueca, sin vida. Miré el asiento del copiloto por el rabillo del ojo y se me detuvo el corazón. El asiento estaba vacío, sí, pero el cinturón de seguridad empezó a balancearse rítmicamente, de lado a lado, como si alguien invisible estuviera sentado ahí, inquieto, buscando la forma de tocarme. El frío volvió a invadir la cabina, un frío que no era de este clima,
sino el frío de la tumba que Beto había cavado para mí, y en la que terminó cayendo él. El cinturón de seguridad seguía balanceándose con una fuerza que no era natural, como si el fantasma de mi compadre estuviera sentado ahí mismo, mirándome con sus ojos vacíos y su boca llena de asfalto y sangre. «¡Ya basta, Beto! ¡Ya basta!», le grité, aunque sabía que no me escuchaba. El motor del Kenworth empezó a fallar de nuevo, con un sonido de metal contra metal que me recordó al grito de mi compadre cuando el tráiler lo trituraba. El tablero parpadeó violentamente, y por un instante, vi la cara de Beto reflejada en el parabrisas, con una mirada de puro odio y desesperación. Sentí que el camión perdía fuerza, que el pedal del acelerador se hundía sin respuesta. Era como si la fuerza del odio de mi compadre estuviera frenando al tráiler desde afuera, como si miles de manos invisibles estuvieran jalando el chasis hacia atrás. Pero entonces, recordé las palabras del hombre de negro. «Tú no eres el que me debe, Julián». Me aferré al volante con todas mis fuerzas y empecé a rezar, una oración que mi abuela me había enseñado para alejar a los malos espíritus. El aire de la cabina se volvió más ligero, el frío empezó a disiparse y el cinturón de seguridad dejó de balancearse de golpe. Si alguna vez has sentido que el mal te acecha, si has tenido que enfrentar a tus propios demonios en la soledad de la noche, escribe la palabra protección en los comentarios. Es el reconocimiento de los que sabemos que hay fuerzas que nos cuidan cuando el mundo se vuelve oscuro. Lo que hice después fue algo que me marcó para siempre, y es la razón por la que hoy, cada vez que paso por ese tramo de la carretera, bajo la mirada, y pido por el alma de quien me traicionó. Llegué a una parrillada de paso justo cuando los primeros rayos del sol empezaban a teñir de un naranja sucio el horizonte de la sierra. Me bajé del Kenworth con las piernas hechas de trapo, sintiendo que el suelo se movía bajo mis botas. No podía dejar de temblar. Fui directo a la parte trasera temiendo lo que iba a encontrar, pero el camión estaba limpio. No había rastro de sangre, ni jirones de ropa, ni restos humanos entre los ejes. Lo único que quedaba era el metal quemado y un olor residual a azufre que se negaba a irse. Sin embargo, al revisar las líneas del aire, se me detuvo el corazón. No estaban cortadas con pinzas ni desgastadas por el uso. Parecían haber sido masticadas por algo con dientes de hierro, y los bordes del plástico estaban derretidos, como si un calor infernal los hubiera consumido desde adentro. Entré al comedor buscando un poco de café para calentar el alma, pero antes de dar el primer sorbo, la radio de la base que llevaba en el cinturón empezó a zumbar. Era el despachador de la línea. Su voz sonaba agitada, casi aterrada. «Julián, ¿me recibes? Tenemos un reporte de la Policía Federal. Es tu compadre Beto». Cerré los ojos sabiendo lo que venía. Lo encontraron hace media hora en el acotamiento del kilómetro 120. Su unidad está intacta, pero él, Julián, dicen que el hombre murió de un infarto masivo. Lo encontraron con la cara desencajada, como si hubiera visto al mismo demonio. El médico forense dice que la hora estimada de muerte fueron las 3 de la mañana. Si en este momento sientes que el aire se pone pesado a tu alrededor, es porque la verdad a veces pesa más que el plomo. La envidia de un amigo es una flecha que se lanza en la oscuridad, pero que siempre termina regresando al corazón del que la disparó. Si has sentido que alguien te ha deseado el mal y has logrado salir adelante, escribe la palabra «vencí» en los comentarios. Es nuestra forma de declarar que ninguna sombra es más fuerte que la luz de la verdad. Me quedé mudo, mirando el vapor del café. Yo sabía que Beto no murió de un infarto. Yo lo escuché gritar bajo mis ruedas mientras su alma era cobrada por aquel hombre de negro. Vendí el Kenworth 2 semanas después de aquel entierro de caja cerrada. No pude volver a subirme a esa cabina sin sentir que el aire se me escapaba de los pulmones, sin oler ese rastro de azufre y ruda quemada que se quedó impregnado en los asientos, como una mancha de aceite viejo que nada puede quitar. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo no borra los gritos de un hombre siendo devorado por su propio odio a las 3 de la mañana. Fui a ver a una anciana en Catemaco, una de esas sombras que saben leer lo que el viento trae de la sierra.
y solo con verme me dijo: «Traes la marca del que vio al patrón cobrar una deuda por adelantado. Tu compadre no te odiaba a ti, Julián. Odiaba la luz que tú tenías y que él mismo apagó en su propio corazón el día que hizo el pacto. Hoy paso mis noches lejos de las rutas. Pero a veces, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, escucho un rasguño suave, casi tímido, en la ventana de mi cuarto. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, rítmicos, que me recuerdan que la envidia no se muere con el cuerpo. Se queda vagando en el asfalto, esperando a otro incauto que quiera cortar los frenos de su hermano por un poco de gloria barata. Si tú que me escuchas tienes a alguien cerca que te mira con ojos extraños cuando te va bien, o sientes ese frío repentino cuando mencionas tus logros, no lo ignores. El instinto es la única brújula que no miente cuando la oscuridad empieza a apretar. Esta comunidad es para los que no cierran los ojos ante lo inexplicable, para los que sabemos que hay caminos que es mejor no transitar solo. Si este relato te ha dejado una marca, si sientes que ahora ves el mundo con otros ojos, quédate con nosotros. La carretera es larga, y hay muchas más verdades que necesitan ser contadas antes de que la niebla se las trague. Si quieres profundizar en otro misterio que desafía la lógica y la fe, elige uno de los videos que aparecen ahora en pantalla. No es solo una historia, es tu escudo contra lo que acecha en las sombras. Nos vemos en el próximo viaje, si es que el destino lo permite.